Bien, eh, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Gustavo Calderón y estoy a cargo de lo que viene a ser el curso de Burnout en el trabajo, identificación y manejo. Bueno, por ahora estamos ahí esperando a que un poquito de personas más ingresen. Bien. Mientras tanto, en la medida que estas personas ya se vayan acomodando, vayan ingresando a este breve curso de un total de 4 horas, voy a ir comentando algún tema de experiencia sobre mi labor en este campo de la psicología de la salud ocupacional, y específicamente en cuanto a tema de burnout. Bien, debo comentarles que yo soy magíster de la Universidad San Martín de Porres, ¿ya? En psicología organizacional. También he recibido cursos de capacitación vinculados a la psicología y la salud ocupacional. Eh, Mi labor principal es en el ámbito de investigación, o sea, realizar investigaciones vinculadas a la psicología de la salud ocupacional, pero esencialmente relacionada a lo que es los riesgos psicosociales y el síndrome de burnout, ¿ok? Este tipo de actividades pues son publicadas en las revistas, en manuscritos, bueno, elaboro manuscritos y las publico en algunas revistas que son de impacto. Y pues también hago la difusión de estos resultados en lo que son en actividades, congresos internacionales o nacionales. Sí, buenas noches con todos. Sí, un tema interesante en cuanto al tema justamente de la pandemia. Les debo decir que ahorita los estudios del burnout, sobre todo en el ámbito oriental, están abundando bastante, sobre todo sobre la experiencia del COVID y el temor hacia el COVID, por ejemplo, y el impacto que tiene esto hacia el burnout. Y no solamente es vinculado hacia el COVID directamente, sino hacia las mismas condiciones que ha generado toda la presentación de la pandemia, ¿no? Que ha afectado negativamente eh, el área de trabajo. Y bueno, y como les comentaba también, bueno, en parte de mis actividades soy docente en el ámbito soy docente de investigación en temas de pregrado, también en la misma Universidad San Martín, y soy asesor de tesis en el área de pregrado y posgrado, ¿no? Como les digo, principalmente orientándome a lo que es la psicología de la salud ocupacional, psicología del trabajo y las organizaciones. Bien, habiendo dado paso a este punto de aquí, eh, la idea es poder tener un conversatorio también con ustedes sobre lo que es el síndrome de burnout. Ya les explicaré lo que son los métodos de evaluación y terminaremos con lo que es el foco de la intervención. Pero lo principal en este punto es, bueno, por lo menos es estas 2 horas que le vamos a dedicar, es centrarnos en lo que es la explicación del síndrome de burnout y sobre ello brindarle las estrategias de medición pertinente. Ustedes pueden activar el micro cuando ustedes crean necesaria alguna participación. Van a haber momentos en los cuales yo les voy a pedir que ustedes puedan participar para que me vayan comentando, me vayan por ahí mencionando, o pueden utilizar el chat como un medio inmediato de respuestas a las preguntas que realizaré. Perfecto, ¿les parece bien? Por lo menos para ahí tener las primeras indicaciones. ¿Les parece bien? Entonces, si les parece bien, si por ahí Correcto. me pueden responder al chat, ¿sí? O Sí, por su audio. claro, mejor el chat, doctor. Ok, perfecto, perfecto. Entonces mejor el chat. Bien, acá viene la primera pregunta. Acá viene la primera pregunta, es una pregunta importante. ¿Es cierto o no es cierta esta afirmación? El 70% de los trabajadores peruanos sufren de estrés laboral. ¿Puede ser cierta o no puede ser necesariamente cierta esta información? A ver quién responde por ahí. Ok, Daniel dice en diferentes niveles. ¿Alguien más al respecto? Pero directamente la afirmación, 70% de los trabajadores peruanos sufren de estrés laboral. ¿Ustedes creen que esa conclusión es cierta? Tal vez pueda ser de dudosa procedencia la información o no muy esclarecida.
Porque digo, si se habla de 70% de los trabajadores peruanos, eso quiere decir que a todos los trabajadores peruanos se les ha evaluado. Ya, ok. Bien, lo que habría que considerar aquí es de que potencialmente esta información no es del todo cierta. Ya, no es necesariamente es del todo cierta. Ahora acá vienen unas conclusiones del por qué. Claro, nosotros en la experiencia cotidiana podemos entender de que sí, sí existe lo que es la presencia de probablemente del estrés laboral y en algunos casos del síndrome de burnout. Sin embargo, la conclusión de decir que los 70% de los trabajadores peruanos tienen estrés laboral no puede ser del todo cierta. Esto implicaría que se haya elaborado un estudio de macro, o sea, a nivel macro, a nivel de todos los trabajadores peruanos para poder llegar a esta conclusión. Entonces, a primer momento, a mí nunca me han evaluado sobre temas de estrés. A otras personas, no sé si a varios compañeros cuando preguntaba sobre esta información, si realmente se les había evaluado con alguna medición del estrés en sus trabajos, pues era totalmente, no era real. Entonces, no se podría hablar de un porcentaje directo sobre lo que es la experiencia del estrés en el trabajador peruano. Claro, como les digo, ¿no? Nosotros podemos asumir de que sí existe una experiencia de estrés, pero no podemos tomar como un determinante que realmente el 70%. Exacto, exacto, exacto. No hay una investigación, ¿ok? Que pueda esclarecer este tipo de resultados. Probablemente la persona que hizo esto lo hizo tal vez como un comentario, tal vez por las vivencias que experiencia en su trabajo, tal vez, o porque realmente hizo un estudio, pero solamente lo hizo un estudio dentro de un grupo pequeño de trabajadores y no a todos los trabajadores peruanos. Entonces, este tipo de información abunda, es una información que tal vez no pueda ser cierta, ¿ok? Y debería tomarse con pinzas, porque justamente en base a estos indicadores es posible que nosotros tomamos ciertas decisiones. Exacto, exacto. No podemos asumir a un 70% porque no hay una investigación que así lo determine, ¿ok? Pero nosotros por experiencia podemos tomar en cuenta de que hay experiencias de estrés dentro del trabajo peruano y que estos merecen ser evaluados. Bien. Eh, Bien, vamos a presentar lo que es el temario. El temario esencialmente va a ser sobre las herramientas de medición del burnout y sobre eso vamos a tomar un foco de intervención. Ojo, les voy a ofrecer un foco de intervención basado en el modelo cognitivo-conductual de abordaje. Pero para llegar a estos dos puntos es necesario tomar en cuenta algunas razones de por qué se propone el estudio del burnout. Bien, entonces ahí también vamos a hacer algunas preguntas para que esto pueda ser de forma dinámica la participación de ustedes. ¿Listo? Bien, el primer punto a considerar aquí es que una de las razones por las cuales el estudio del burnout inició fue a partir de la abundancia de estudios del burnout ha sido a partir de 1995 hasta por lo menos 2015. O sea, la abundancia en estudios es tanto a nivel internacional y bueno, nacional es a partir probablemente del 2010, donde ya empezó a calzarse más los estudios del burnout, pero la mayor frecuencia de investigaciones ocurre en los años en los que los menciono, y principalmente la sustentación que ellos asumen para estudiar el burnout es a partir de la globalización, porque justamente a partir de la globalización lo que ocurre son cambios en las condiciones de trabajo, y estos cambios son explicados a partir de la aparición de la inseguridad laboral, mayor presión en cuanto a las actividades por realizar, mayor competitividad, entonces baja la presencia de bajas remuneraciones. Entonces, la presencia de la globalización la sustentaban como un cambio que no solamente era positivo, sino también negativo en cuanto a la actividad laboral de todo profesional. Y esto producía lo que era la emergencia de los riesgos psicosociales. Bien, que esto también en un momento lo vamos a ver. Entonces, no solamente la globalización trae un impacto positivo, sino también un impacto negativo en lo que es la esfera del trabajador, y a partir de eso se ven consecuencias directas como es la presencia del burnout. Ahora, ¿por qué aparece cuál es la indicación de esto? ¿Qué es lo que
posibilitó la emergencia de estos sucesos a partir de la globalización, es centrarnos directamente en el trabajador. O sea, es centrarnos directamente en lo que es el trabajador, y sobre eso es solicitarle o pedirle que tenga adecuadas estrategias, competencias y tratar de ajustarlo al puesto de trabajo. En algunos casos esto puede ser forzado, y es ahí donde la exigencia es directamente decirle al trabajador que se ajuste a las condiciones del trabajo que se le ofrecen. Y esto es un punto probablemente negativo cuando las condiciones no son favorables en este punto. ¿Ustedes están de acuerdo con esta opinión o tienen alguna otra opinión al respecto? En este punto de decir si es que, que a veces tratamos de ajustar al trabajador presentando condiciones de trabajo inadecuadas. ¿Por ahí tienen alguna opinión al respecto? ¿Ninguna por ahí? Exacto, sí, a veces las condiciones del trabajo no son del todo adecuadas y se le exige al trabajador para que pueda ajustarse a estas condiciones cuando tal vez el trabajador no tiene las herramientas necesarias para poder adecuarse a ellas. Sí, es correcto lo que comentas, Daniel. Entonces, vamos a encontrar, exacto, por ejemplo, en la cuestión del trabajo remoto, hay muchas situaciones en las cuales el trabajador aún no se ajusta a este tipo de actividad que es completamente nueva, sobre todo las personas que son adultas. Les comento porque yo trabajo en la universidad y cuando estamos trabajando en lo que refiere al trabajo remoto en docencia, a muchos docentes se les hace muy difícil adecuarse al nuevo ritmo de trabajo y en algunos casos no se les está brindando la herramienta necesaria para poder ajustarse a ellos. Entonces simplemente se les dice, tú trata de encasillarte y bajo la experiencia aprenderás. Ok, sí, también, o sea, la presencia de temor a las jefaturas, ujú, sí, es un tema también de, mucho se habla de esto, ¿no? De también de adaptarse a los nuevos cambios. Sin embargo, no solamente se trata de adaptarse a los nuevos cambios, sino también que hay que enfocarnos directamente ya no tanto en el trabajador, sino también en las condiciones que se le ofrecen. No cabe, debe mencionarse que algunos trabajos tienen algunas condiciones que no son del todo favorables para el trabajador, pero aún así se les pide que se acopla a este ritmo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonard? Exacto, exacto. Sí, ya iremos viendo cómo van emergiendo algunas de estas características del trabajo. Bien, entonces, lo que hay que tomar en cuenta aquí es de que un trabajo moderado puede fortificar el espíritu y este mensaje, ¿ok? Va en cuenta justamente con lo que son las condiciones de trabajo, ¿no? Incentivar o proponer una adecuada condición de trabajo puede generar en el trabajador un sentido de bienestar hacia lo que está haciendo, y no solamente bienestar, sino también puede impulsar a que funcione su ritmo de trabajo y en eso también beneficiar a la misma empresa. Sin embargo, cuando se le ajusta al trabajador a inadecuadas condiciones laborales, esto puede generar ya no solamente desde un ámbito de bienestar, sino también la presencia de malestar, de lo que venimos acá de la fundamentación de lo que es el estrés en el trabajo. Bien, entonces, para ir iniciando, para ir abordando justamente lo que son las condiciones de trabajo, vamos a tener que tomar también el tema de estrés. El estrés puede ser un puente mediador entre lo que son las condiciones de trabajo y lo que son las consecuencias que derivan de estas condiciones del trabajo. Ustedes cuando revisen manuscritos o investigaciones, siempre podrán darse cuenta de que el estrés es el eje medular entre lo que son las condiciones del trabajo y lo que son las consecuencias de lo mismo. Ahora, el estrés tiene diferentes formas de presentación y en este caso,
En nuestro curso lo vamos a ver desde el foco del síndrome de burnout. Bien, repito, los procesos de estrés, entre ellos el síndrome de burnout o el estrés laboral, son puentes mediadores entre lo que viene a ser el impacto de las condiciones de trabajo y las consecuencias. Las consecuencias más adelante las vamos a ver hacia qué producto de malestar puede generar en la persona y también en la organización en sí. Bien, pero bien, cuando se presenta alguna condición inadecuada, esta puede ser tomada como un estresor para la persona. ¿Ok? Este puede ser generado como un estresor. Y ocurriría lo que vendría a ser una fase de alarma para la persona. Esta fase de alarma va a tener dos modos de respuesta, ¿ok? Que se sumergen dentro de la fase de resistencia, que es afrontar y salir airoso de la situación o claudicar en sus estrategias de afrontamiento y eh, manifestar lo que es ya la experiencia de un estrés en el trabajo, por ejemplo. Acá la idea es clara. El proceso de estrés no solamente tiene un desencadenante negativo, el proceso de estrés también tiene un desencadenante positivo. ¿Alguien ha escuchado el término engagement? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más ha escuchado este término engagement? Sí, miren, en el proceso de estrés, el estrés no solamente puede circunscribirse hacia el diestrés. El diestrés es un fenómeno negativo, de respuesta negativa al estrés. Y el euestrés es un estrés de índole positiva. Sin embargo, al enfocarnos en el ámbito de trabajo, nos vamos a dar cuenta que la manifestación de estrés también puede tener estas dos vertientes, a un nivel positivo y a un nivel negativo. Entonces, es necesario que ustedes clarifiquen de que los procesos de estrés, ¿ok? Pueden tener dos desencadenantes, que puede generar un estímulo que le permita a la persona adaptarse y salir airosa, o que el estímulo mismo sea tan fuerte que la persona no pueda afrontarlo y pase por la fase de agotamiento y en este caso las consecuencias. Perfecto. Entonces, hasta ahí quiero saber si todo está claro. Que dentro del proceso de estrés puede haber la fase de alarma cuando es la presencia de un estresor, si lo pasamos al ámbito de trabajo, un estresor laboral, y la fase de resistencia que puede generar el afronte y la salida airosa del trabajador o el afronte, la claudicación del afronte y la presencia de malestar. Hasta ese punto estamos de acuerdo. La presencia de un estrés positivo y negativo va a ser necesario, gracias por la intervención inmediata que tienen, va a ser necesario que tomen esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en algunos estudios que he venido revisando se toma muy símil el término de estrés. Automáticamente el estrés o estrés laboral ya lo enfocan de un orden negativo y hay mucha confusión a nivel de terminología. Sin embargo, es necesario tener en cuenta esta diferenciación de procesos, ¿no? En cuanto a lo que refiere al estrés. Sí, o sea, en este caso, ICEL lo que determina la presencia de lo que es eh, las condiciones inadecuadas, podría sugerirse la manifestación de lo que es el estrés crónico y la derivación del burnout, o en este caso la presencia de lo que es el estrés o la involucración del trabajo. Sumergiéndonos en el ámbito del trabajo, las condiciones de trabajo determinan la manifestación del estrés netamente del trabajo, tanto a nivel de burnout como a nivel de lo que podría ser el engagement, que es una acepción positiva, ¿no? Del estrés. ¿Hasta ese punto claro? Sí. Ok. Bien, ahora, hay que tomar en cuenta también un punto importante. Si bien es cierto, la presencia del estrés puede incentivar a la manifestación de una experiencia crónica y la presencia del burnout, no solamente debemos fijarnos en lo que es la presencia de estresores y la movilización que tiene el trabajador, sino también la ausencia de estresores.
¿Por qué? Porque un trabajo que no está involucrado hacia retos, hacia la manifestación o la vulnerabilización del estrés, es posible que genere aburrimiento. Y el aburrimiento genera un estrés negativo en el trabajador. ¿En eso estamos claros o alguien tiene dudas de alguien? Un trabajo que le es aburrido es un trabajo que no tiene oportunidad, que no tiene tema de crecimiento, no tiene tema de involucración. Y por lo tanto, la experiencia del aburrimiento, o sea, la ausencia de estresores, puede generar que la persona también exprese el estrés y se aburra. Oh, ok. Vamos a ir por ahí a Lender, vamos a ver si es que por ahí nos ayudan con el tema de tu audio para que lo puedas resolver. Voy a escribirle por aquí. Oh, bueno, ahorita van a tratar de apoyar en eso. Pero bien, entonces el punto es claro, ¿no? También la ausencia de estresores puede generar aburrimiento y puede generar también la manifestación del estrés, ¿no? Entonces, exacto, la monotonía. Por ejemplo, hace poco estaba estudiando lo que es la carga de trabajo y no solamente me hablaban de la intensidad y la frecuencia de carga de trabajo, sino también me decían, debes tomar en cuenta la subcarga cuantitativa y cualitativa. La subcarga genera monotonía en el trabajo, insatisfacción en el trabajo. ¿Sí? Entonces, eh, cuando no hay retos para el trabajador, cuando las condiciones no le posibilitan el alcance de logros hacia el trabajador, pues el trabajador se aburre y manifiesta también lo que es el estrés y la insatisfacción hacia su propio trabajo. Bien, hasta este punto entonces hemos centrado lo que es el estrés. Bien, hemos diferenciado lo que es un estrés positivo y negativo. ¿Ok? En el ámbito de trabajo lo podríamos definir entre lo que es el burnout y el engagement. O sea, el engagement sería un tópico también interesante de poder comentarlo con ustedes porque tiene resultados muy satisfactorios en el ámbito de trabajo. ¿Ok? Sí, por ahí veo que está activado el audio. Exacto, Ángela, sí, exacto. Cuando no hay un sistema de oportunidades para el trabajador, un sistema de recompensas, tal vez, por ejemplo, probablemente esto genere monotonía y por lo tanto falta de desinterés para el trabajador para sumergirse en su propia actividad. Y eso también afecta al trabajador y a la misma organización. Y es un tema que no es muy abordado, el tema del aburrimiento en el trabajo, el tema de la ausencia de logros en el trabajo. Siempre se habla de la experiencia negativa de las condiciones de trabajo, pero a nivel de experiencias crónicas o frecuentes e intensas, pero he visto poco sobre el tema del aburrimiento, actividades que le sumergen a la persona a no tener expectativas dentro de su labor. Estos son algunos datos que les puedo pasar las cifras, no las llegué a anotar por un tema para claridad y comodidad de las diapositivas, pero, ok, esta información, y en algunos momentos le voy a decir, es acá de Europa y de Estados Unidos, pero 400 millones de personas de la Unión Europea sufren estrés relacionados al trabajo. En España, el 50 y el 60% se ausenta por problemas de estrés laboral, y el 62% de trabajadores incrementan sus niveles de estrés en el trabajo, o incrementaron a diferencia del año pasado. Esto fue en el año 2016. Eh, el ratio de información, ¿okay? El ratio de información es variado en cuanto a las manifestaciones de estrés. Sin embargo, la mayor cantidad de información se obtiene de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica es escaso, o es poco, o son basados no en informes gubernamentales, sino en informes de investigaciones aisladas que están publicadas en Scopus, pero a nivel de gobierno no se establece todavía no hay una concordancia entre lo que son el estudio de lo que son las condiciones de trabajo y las respuestas que derivan de estas condiciones de trabajo. En Latinoamérica todavía sigue siendo escaso la producción de estudios. Bien, nos sumergimos al Perú y acá también vamos a tener participación de ustedes. Yo les voy a comentar y ustedes también van a decir si conocen algún otro indicativo de lo que ocurre en el marco peruano. Bien, para sumergirnos en el potencial estudio del burnout,
una de las leyes que he considerado aquí es la ley 29783, bien, que habla sobre la presencia de riesgos psicosociales, ¿ok? Y que ameritan la evaluación. O sea, en la ley comentan de que es necesario hacer la evaluación del síndrome, bueno, no el síndrome de burnout, sino de la manifestación de los riesgos psicosociales. Entre ellos podríamos asumir la manifestación de lo que es el estrés laboral y el derivado del síndrome de burnout, ¿ok? No lo dice tal cual, pero la ley te trata de dar una alerta sobre la necesidad de hacer estas evaluaciones. Luego de ahí está lo que es el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, no sé si tal vez lo conozcan, ¿ya? Esto se hizo con la finalidad de brindarle al trabajador una guía de lo que es, exacto, sí, una guía de lo que son las evaluaciones a nivel de salud ocupacional. Sin embargo, si bien es cierto, esta propuesta es una propuesta emergente, meritoria, hay que tomar en cuenta de su utilidad. Hay que tomar en cuenta de su utilidad debido a que lo que se integra aquí no es exactamente la evaluación de lo que son los riesgos los factores de riesgos psicosociales o sus derivaciones en cuanto a experiencia de burnout y estrés laboral. En algunos casos han tratado de tocar algún tópico, pero no queda claro todavía qué es lo que se amerita evaluar dentro de lo que es esta evaluación médico ocupacional. Sí, exacto, los empleadores no lo cumplen. Ahí vamos a ver también cómo es el proceso, la sistematización de la evaluación. Pero si ustedes se dirigen a pruebas psicológicas, prácticamente no hay mucho sobre lo que es la evaluación de factores de riesgo psicosociales. No sé si por ahí o alguno está de acuerdo con la propuesta de esta. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo, todo depende del perfil del puesto, ¿ok? Pero para lo que son riesgos psicosociales, habría que verificar cuál es la condición que propone el puesto para que en base a eso nosotros adecuemos una propuesta de evaluación. Pero bien, no, para no detenerme mucho aquí, hay que tomar con pinzas la propuesta de estas evaluaciones debido a que no necesariamente pueden ser útiles para su trabajo. Ujú, ujú, exacto. Sí, Cel. Bien, luego de esto existen lo que son los informes de factores de riesgo psicosociales. Este fue realizado en el año 2014 por el MINTRA, por el Ministerio de Trabajo, y ellos, aquí en este punto, ellos recomiendan, y esta es una salida interesante, recomiendan la propuesta de una batería de factores de riesgo psicosociales, o sea, impulsan, le exigen prácticamente al gobierno a que haga una batería estándar para que pueda adecuarse a diversos escenarios del trabajo. Situación que creo que hasta la fecha no viene ocurriendo, pero es una recomendación necesaria, importante, creo yo, para justamente adecuar la evaluación de los riesgos psicosociales en diversos escenarios del trabajo. Me parece que alguien quiere comentar por ahí algo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo de Sensopas, lo de Listas 21, que es una interesante propuesta porque busca ser bien abarcativo en lo que es la exploración de los riesgos y de los factores de riesgos psicosociales en diversos escenarios. Es una idea interesante también de poder considerar este método de evaluación, integrando también consecuentes, ¿no? Sí, la ley de salud mental 3090, sí, sí, también están pidiendo ya el monitoreo de los riesgos psicosociales. Lo que ocurre aquí es de que todavía no queda en claro cuando se habla de los riesgos psicosociales qué ameritaría evaluar, ¿ok? Y aunado a eso es el tema de la ausencia de instrumentos de medición. En el 2014 ya se hablaba de una batería de pruebas, pero que hasta la fecha todavía no se ha producido y todavía hay que conocer que la aplicación de instrumentos de medición tiene cierta rigurosidad y que probablemente también la accesibilidad de diversos escenarios del trabajo también imposibilitaría, tal vez por ahora, tener lo que es una batería de pruebas de evaluación de los riesgos psicosociales.
Por último, también tenemos lo que son las empresas acreditadas por salud ocupacional. Esto se ha impulsado a partir del 2015, 2014, también me parece lo que es el aumento de empresas para la evaluación de riesgos laborales de forma general, entre ellos los riesgos ocupacionales. En el Perú se tiene dos vertientes, ¿no? Lo que es la evaluación del médico ocupacional y lo que es la evaluación psicológica ocupacional. Tienen por ahí otro foco, otra forma diferente, otra concepción diferente de cómo hacer el abordaje desde su experiencia, o están de acuerdo con, con esta lámina. El rol de A, por ahí. Sí, se le dice, sí he visto que involucra más profesionales de acuerdo. Sí, en realidad esta acción es multidisciplinaria, no es tanto interdisciplinaria, pero si ustedes se dan cuenta, lo concluye a partir de la diapositiva anterior, pero de toda la razón, también merece la participación de otros profesionales más dentro de este proceso. Sin embargo, en algunos casos, en la mayoría de casos he visto la involucración del médico ocupacional, de la psicóloga ocupacional. Me he topado con algunas empresas que solamente tienen al médico ocupacional, que se encarga de todos los procesos, incluyendo el abordaje psicológico, que en algunos casos, bueno, ameritaría, ¿no? La intervención también del psicólogo para poder profundizar más en el panorama de lo que son los riesgos psicosociales. Bien, en el marco educativo, ya desde el 2016, no se ve ningún PPT. ¿No se ve ningún PPT? Sí, por favor, si por ahí me van ayudando las personas. Desde ya, gracias quienes están respondiendo. Bien, continuando con esto, la emergencia de la disciplina, bueno, se estableció una pequeña carta al editor para poder comentar sobre algunos avances de lo que había de la psicología de la salud ocupacional, justamente tomando en cuenta lo previo que les comentaba. La participación gubernamental, principalmente, y algunas medidas que se estaban tomando para el impulso de lo que es la psicología ocupacional. Ha habido discrepancias en esto, ya, ha habido discrepancias, porque en algunos casos he visto, y la psicología del trabajo, y la psicología del trabajo, y las organizaciones, la psicología organizacional, también integran lo que son las evaluaciones ocupacionales, o sea, las evaluaciones de riesgos psicosociales, ¿ok? Sí lo integran, pero la psicología de la salud ocupacional es la disciplina que ha demostrado teorías, ¿ok? Ya fundamentadas, no solamente teóricas, sino empíricamente, los ha llevado al campo de la práctica para poder evaluar resultados, ¿ok? La psicología de la salud ocupacional es el área o la disciplina que ha obtenido mayores resultados en cuanto a la efectividad de la evaluación de los procesos, de las condiciones del trabajo y consecuentes derivados. Este, repito, reitero, la psicología del trabajo, la psicología de las organizaciones, el trabajo y las organizaciones también ha demostrado, sin embargo, la disciplina que más ha ganado en este punto ha sido la psicología de la salud ocupacional, que en otros países se ha venido impulsando, hay especializaciones. Justo acá también participé un curso relacionado a psicología y la salud ocupacional. Entonces, desde este flanco, desde esta mira es donde se están emergiendo los estudios y donde están impulsando el estudio, ¿no? de los riesgos psicosociales. Entonces, ya tomando lo que es en cuenta el estrés, las diferenciaciones, lo que ocurre en el marco peruano, la presencia de las condiciones de trabajo, pues entramos a lo que es el síndrome de burnout. Bien, hasta aquí. Este es un punto importante. Este es un punto importante, ¿por qué? En el tema de la definición. Acuérdense principalmente de que el síndrome de burnout es un síndrome de agotamiento, despersonalización y reducida realización personal. ¿Qué ocurre en quiénes? En individuos que trabajan con otras personas.
¿Alguien escuchó, ¿Alguien escuchó anteriormente esta definición? ¿O tiene otra definición por ahí? ¿O todos están, o es tal vez es la primera vez que lo ven? No sé. Esta definición. Es la definición más utilizada para describir el síndrome de burnout. ¿Ya? Y es la más utilizada, sin embargo, ya nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es la empleada, porque existen otras formas de ver el burnout. Pero por ahora vamos a trabajar bajo esta definición, ¿ok? Y van a acordarse de estos términos: agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal. En este punto también hay que considerar que al burnout se le toma como un derivado o una respuesta del estrés laboral crónico. Pero por ahora conceptualmente lo vamos a tratar y luego vamos a participar más sobre este punto. Hay un detalle, ¿ya? Cuando ando con tesistas o con algunas personas que me hablan sobre el síndrome de burnout, me dicen, no encuentro estudios. Ok, Leonard, sí, sería importante que lo puedas colocar, si lo puedes por ahí redactar, para luego conversar sobre esa definición. Genial, genial que puedas tener otra acepción sobre el burnout o definición. Hay un detalle aquí que me llama también la atención, que me dicen, no encuentro estudios directamente del burnout. Yo le digo, ¿y de qué encuentras? Ah, mayormente de desgaste ocupacional. Hay que tomar en cuenta de que el burnout tiene otras acepciones que pueden ver ustedes aquí, ¿ok? El más utilizado es el síndrome de quemarse por el trabajo, pero luego está el agotamiento en profesional, el desgaste psicológico, el síndrome del desgaste profesional. Pedro Gilmonte en el año 2005 sacó un estudio que indicaba que había un total de 34 acepciones, 34 me parece, 34, 36 acepciones del síndrome de burnout. O sea, tiene una forma diferenciada de poder denominarse. Acá les presento alguna de ellas. Mi pregunta es, ¿ya? Acá también tenemos gente experimentada tal vez en el tema y no tan experimentada, así que hay que agarrar el tema de base, ¿no? El síndrome de burnout ocurre únicamente en trabajos que involucran interacción con otras personas, por ejemplo, docentes, médicos, azafatas. ¿Solamente creen que el burnout puede generarse en trabajadores que interaccionan con otras personas? Por ahí los leo o los escucho. Les repito, el burnout, como su definición dice, únicamente se genera en interacción con otras personas. Bien, Rosa María dice, no, puede ser en cualquier puesto de trabajo. Perfecto. Y sí, o sea, actualmente no necesariamente. Perfecto. Deben recordar de que la definición del burnout, de esta definición más utilizada, fue en 1981. Era la primera definición del burnout. Sin embargo, esta definición sigue siendo utilizada. Exacto, exacto. En la actualidad, la definición del burnout ha variado. Por eso justo tal vez Hilena iba con esto, de que pueden existir otras definiciones del burnout debido a que no necesariamente ocurre en interacción con otras personas. El burnout puede generarse en todo ámbito de trabajo, ¿ok? Que presente condiciones inadecuadas. Justamente con estos problemas de la definición del burnout, en el 2009 se llegó a una breve conclusión, ¿ok? Es muy difícil, o sea, es difícil entender al burnout, sin embargo, los diversos estudios han llegado a coincidencias, que es necesario que ustedes las tomen bien en cuenta para poder diferenciar lo que es el síndrome de burnout con otras experiencias de estrés. ¿Ok? Primero, que el síndrome de burnout, uno de los principales componentes que presenta es el agotamiento emocional. Segundo, que hay un predominio de síntomas mentales y conductuales más que físicos. ¿Ok? En algunos casos, el estrés, exacto, Rosa María, en algunos casos la experiencia de estrés lo han tomado como respuestas fisiológicas, dolor de cabeza, dolor muscular, en algunos casos problemas de sueño, pero realmente la somatización, exacto, ¿ok? Las respuestas fisiológicas
negativas. Sin embargo, el burnout no es esto. El predominio del burnout son las manifestaciones mentales, tanto cognitivas, emocionales y conductuales, más que físicas. Y esto lo vamos a ver cuando veamos ejemplos de lo que son cada una de sus componentes. Tercero, el burnout se genera por eventos netamente del trabajo. O sea, en algunos casos, pero y lo que pasa en la familia, lo que ocurre en la familia, ocurre dentro de la familia, no tiene por qué impactar directamente en la condición del trabajo. La varianza, perdón, un término un poco fuerte. La mayoría de efectos del burnout derivan de las condiciones del trabajo más que de otros escenarios. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, claro, pero en la familia también ocurren problemas. Hay un componente que se llama conflicto trabajo-familia, que también impacta en el burnout. Pero esencialmente, las condiciones negativas del trabajo, como lo son los factores de riesgo psicosociales, son los que afectan al burnout y no otras condiciones en mayor medida. Cuarto, el síndrome de burnout ocurre en personas tanto normales como patológicas, ¿ok? Y por último, pues que reduce la efectividad y el desempeño laboral. Mi pregunta es, porque veo que todavía hay confusiones entre lo que es estrés laboral y burnout. Muchos creen que estrés laboral y burnout es lo mismo y no es así. Mi pregunta sería, pregunta de examen, ¿cuándo empiezan a manifestarse los indicadores de burnout? ¿Después de cuánto tiempo? Ujú, sí, 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 Leonard. Sí, perfecto. Es esencialmente como lo que hace un momento comenté. Sí, similar a la definición. Gracias por compartirlo. Mi pregunta ahora es, ¿cuándo se manifiestan, cuándo podemos decir que una persona sufre de burnout? ¿Después de cuánto tiempo? Y este probablemente pueda ser la diferenciación inicial entre lo que es estrés laboral y burnout. ¿Alguien sabe? Si por ahí alguien me comenta. Pueden abrir el micro, señores. Yo feliz de que puedan comentar a través del micro. Ok. Doctor, buenas noches. Leonard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lender? Cuéntame sobre esta pregunta. ¿En cuánto tiempo existe la manifestación del burnout? Va a depender, hay autores que lo definen de diferentes formas. Por ejemplo, Blanco Velázquez, en 2018, él esquematiza que 4 niveles para la aparición del burnout en las personas que sufren de este síndrome. Y, no, Él y dice después, que hay una etapa leve que inicia con las quejas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana. Luego hay una etapa ya moderado, donde que ya se identifica el cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. Luego viene la parte grave, okay. la automedicación ya con fármaco, abuso de alcohol, Okay. drogas. Y luego el Okay. extremo, ya un poco de aislamiento muy marcado, colapsos, cuadros psiquiátricos. O sea, pero en sí no define un tiempo determinado. O sea, porque hay otros autores también que agarran hasta 7, 8 niveles. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Leonard. Bien, les comento aunado a lo que comenta Leonard, sí, o sea, el síndrome se va evolucionando severamente en la medida que va pasando el tiempo, pero lo que se establece aquí es de que el síndrome de burnout recién ocurre pasado unos 6 meses, a diferencia del estrés laboral. Por eso se habla de la cronicidad, que es justamente lo que una de sus compañeras mencionaba, lo que menciona Rosa María. Se habla de cronicidad. El estrés laboral de por sí no necesariamente es crónico. ¿Ok? ¿Por qué? Las evaluaciones del estrés laboral se hacen en un periodo de 3 meses que tiene el trabajador dentro de su puesto. Sin embargo, la examinación del síndrome de burnout es preferible que se haga pasados los 6 meses. ¿Por qué?
porque ya involucra un sentido de cronicidad de la experiencia del burnout. Es una de las diferenciaciones principales entre lo que es el estrés laboral y lo que es el síndrome de burnout, la estabilidad en el tiempo. Por eso es que se sugiere a los trabajadores que después de un periodo de 6 meses se le pueda hacer la evaluación referente al burnout, no necesariamente ya al estrés laboral, que es en un periodo de 3 meses. Y esto lo pueden cotejar en los instrumentos de medición que ustedes utilizan para hacer la pesquisa, la evaluación de aspectos de estrés en el trabajo. Gracias por su participación, estuvo genial. Mi siguiente pregunta es, ¿qué no es burnout? Porque hay mucha confusión entre lo que es burnout. Para ir para ir agilizando un poquito el tema, vamos a tomar en cuenta de que una crisis o un episodio de estrés, recuerda muy bien, Ángela, que es un estrés derivado del trabajo. No hay que olvidarnos de eso, que es un estrés del trabajo, porque si hablamos de episodios de estrés, el estrés es genérico en toda la etapa de nuestra vida. En este caso, el burnout es directamente relacionado al ámbito del trabajo. Pero desde ahí, muy, muy buena tu apreciación. Genial. ¿Qué estaríamos diciendo que no es burnout? Bien, yo les voy comentando para poder tomar diferencias entre lo que son los constructos. Y esto va muy en claro en lo que comenta Lennart también, en la diferenciación entre lo que es las etapas del burnout. ¿Por qué? Porque eso no hace alusión al burnout. El estrés, la insatisfacción laboral, la depresión, la frustración, son constructos totalmente diferentes a lo que es el burnout. No sé si alguien está de acuerdo o tal vez en desacuerdo con lo que digo, tal vez tiene otra apreciación, para poder generar tal vez un debate saludable de esto. Por ejemplo, ahora último les comento de que hay un debate entre lo que es la depresión y el burnout. Hay un autor que se llama Bianchi, que indica que el burnout es un símil a la depresión en el trabajo, pero hay teóricos que defienden al burnout que dicen que no, son completamente cuestiones diferentes. ¿Alguien está de acuerdo con este punto o cree algo diferente a lo que se menciona? Ujú, ujú, Rosa, sí, el valor de la aplicación de los test. ¿En qué sentido, disculpa? Sí, doctor, era particular. Sí, quizás está en un momento inoportuno. Quizás más adelante, doctor. Ok, ok, Pero ok. hay una preocupación respecto a cómo se están utilizando estos test en los exámenes médicos ocupacionales. Más Perfecto, adelante, perfecto. seguramente. Gracias. Ok, perfecto. Gracias a usted. Bien, hay que tomar en cuenta de que estos indicadores no son burnout, el estrés, la insatisfacción, la depresión, frustración, no son indicadores de burnout, son consecuentes probablemente del burnout, o en este caso el estrés, que es un antecedente en sí, pero hay que saber diferenciar estos términos porque justamente en las investigaciones se usan mediciones diferenciadas para la manifestación de estos constructos. Bien. Eh, por último, la mayoría de sectores afectados por el burnout, esto en otros estudios internacionales, hablan del sector salud, médicos y enfermeros, docentes, escolares, trabajadores sociales, policías, azafatas, amas de casa, laboratoristas. Estos resultados no necesariamente eh, son tangenciales, pueden haber otros resultados en sus propias experiencias laborales, también pueden comentar la manifestación del burnout. Sin embargo, a nivel de prevalencia, estos son los sectores más vulnerables, según estudios internacionales, en lo que refiere al burnout. ¿Es un tema de salud pública? Sí, es un tema de salud pública.
ya muchos países han involucrado al burnout como un tema necesario de evaluación. Aquí en el Perú no abordan tal cual, pero mencionan la inclusión de lo que son los riesgos psicosociales. Inclusive la OMS comenta de que tiene que ser concebido como una enfermedad laboral y que no debe ser tratado como una condición médica. ¿Se acuerdan que entre una de las definiciones del burnout había eso, la consideración de que puede ocurrir en personas patológicas y no necesariamente patológicas, la manifestación del burnout? Por último, bueno, finalizando esta parte de aquí, para comentarles los pioneros en el estudio del burnout, Freudenberger y Christina Maslach. Las actuales investigaciones siguen siendo considerados, siguen siendo citados en cuanto a estudios. Maslach sigue escribiendo sobre el burnout, sigue defendiendo la postura de las 3 dimensiones del burnout: agotamiento, despersonalización y baja realización personal. Sigue defendiendo esa postura y sigue presentando pues reportes de investigación esclareciendo lo que es la fenomenología del burnout, ¿no? No sé si por ahí alguien más sabe sobre el estudio del burnout, alguien más quiere acotar algo, desee dar algún aporte al respecto. Hasta el momento me gustaría saber si todo claro, no sé si por ahí mano arriba o hay algo que todavía no quede claro, que también les gustaría exponer al respecto. ¿Todo queda claro o tienen alguna apreciación? Ok, gracias a ti, Ángela. Sí, estamos, ok. ¿Sí? ¿Todo queda claro? ¿Ninguna pregunta por ahí? ¿Algo de alguna indicación por ahí al respecto? Bueno, asumiré que lo puedo seguir adelante. Bien, a ver, vamos a ver acá. Bien, vamos a trabajar la propuesta del burnout, la vamos a trabajar bajo el modelo de Maslach, Leiter y Schauffele. ¿Ya? Justamente lo que comentaba Lehner hace un momento, que es la propuesta del agotamiento emocional, la despersonalización o cinismo, o también llamado cinismo, y la baja realización personal, o lo que también es llamado ineficacia profesional. Se lo voy a poner en un pequeño ejemplo. A ver, una cosa, he visto que varias tesis que miden el síndrome de burnout, pero no en relación de las características que indicas. ¿De qué características? ¿Del agotamiento, de la despersonalización, o el cinismo y la baja realización personal? Ah, perfecto. De aquí, a partir de aquí. Sí, o sea, podría ser la presencia de falsos positivos. Y es que justamente incluir este tipo de instrumentos de medición no necesariamente podrían estar hablando de lo que es el síndrome de burnout como tal. Si no es medido, no hay una difusión de resultados. No necesariamente se podría estar hablando de lo que es el síndrome de burnout. Puede depender de otras cosas. Por ejemplo, si hay ansiedad, si hay irritabilidad, no necesariamente va a depender por un resultado directo del burnout. En algunos casos, como tú mencionas, se asume, pero no se trabaja bajo un tema de asumir las cosas, sino de tenerlas ya evaluadas y sobre eso tomar conclusiones directas. No asumirlas como que podría estar. ¿Por qué? Porque no necesariamente es un resultado tangencial o directo. Entonces, a tu respuesta, sí, en algunos casos, también como tú he visto, Isel, que
colocan insatisfacción laboral, depresión o frustración, pero esos no necesariamente pueden ser consecuentes o derivados del burnout si es que el burnout se estudia como tal. No sé si por ahí he respondido tu pregunta. Ok. Bien, recuerden bien este punto. Lo trabajamos bajo la propuesta de Maslow. Lo trabajamos bajo la propuesta de Maslow, ¿ok? Y Maslow comenta que el síndrome de burnout es evaluado desde 3 componentes, que es el agotamiento emocional, que es un sentimiento de vacío y reducción de recursos físicos. Lo he tratado de esquematizar viendo a Calamardo, no sé si por ahí alguien está familiarizado con este dibujo, pero representa, representa la manifestación del burnout como es, ¿ok? Para Maslow, el agotamiento emocional es el primer indicador de burnout. Recuerdan que es un momento entre la definición, decían que no solamente hay predominio físico, de malestar físico, sino malestar a nivel mental y emocional. Y entre estos reluce el agotamiento emocional. Para Maslow, el agotamiento emocional es el componente principal. Entonces, cuando la persona sufre de condiciones de trabajo inadecuadas, lo primero que aparece es sentimientos de vacío, pérdida de recursos emocionales y físicos. La persona se siente desgastada en lo que refiere a su trabajo. El segundo indicador que comenta Maslow, ¿okay?, dentro del proceso de burnout, es lo que es el cinismo. Maslow, ¿qué concibe Maslow? Maslow concibe que cuando una persona tiene agotamiento, o sea, está cansada de lo que son las condiciones de su trabajo, ¿ok? A un modo de respuesta o de afronte negativo, a un modo de respuesta de afronte negativo aparece el cinismo. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene que responder hacia la actividad de su trabajo, pero lo responde de forma inadecuada. Y aquí es lo que aparece la apatía, el endurecimiento afectivo. El cinismo es contemplado como un componente interpersonal. ¿Por qué? Porque involucra comportamientos, ¿ok? Comportamientos destinados a desfavorecer las relaciones interpersonales. Mientras que en el agotamiento una persona se puede mostrar cansada directamente, ¿ok? Es un aspecto intrapersonal. El cinismo ya viene a ser el componente interpersonal. ¿Por qué? Porque el modo en cómo afronta la persona la situación de estar cansada lo hace de manera inadecuada y empieza a tratar negativamente a quienes lo rodean. En este caso hay sarcasmo, hay apatía, hay deshumanización por parte del trabajador hacia su trabajo y hacia las personas en general. ¿Ok? Este es el segundo componente que comenta Maslow. Y por último, el tercer componente, ¿ok?, para ella, es la ineficacia profesional. O sea, Maslow dice, bueno, luego de que la persona se sienta agotada, no sabe cómo responder al trabajo y empieza a actuar de forma apática, este resultado no le es efectivo a la persona. ¿Y por qué sucede? La persona empieza a establecer un reproche hacia sí mismo. Entonces, la persona empieza a sentirse, se empieza a evaluar negativamente a sí misma, ¿ok? Con respecto a su actividad en el trabajo. Es por eso que pasa la desilusión profesional, la baja autoestima, sentimiento de fracaso, insatisfacción consigo mismo. Hay un autor que se llama Pedro Gil Monte, que Pedro Gil Monte comenta de que la ineficacia profesional, luego de la ineficacia profesional viene la culpa en la persona. Sí, Leonard, debo comentarte que la ineficacia profesional es un cambio que le hizo Maslow a su investigación o a su test. La ineficacia profesional es, bueno, en este caso, la no realización personal es modificada por la ineficacia profesional y la despersonalización es modificado por el cinismo. Estos términos, el cinismo y la ineficacia profesional, Leonard, son incluidos porque dan un abordaje íntegro al trabajo.
¿Qué quiere decir con esto? Maslas propone un instrumento diferente que pueda ser aplicado en todo escenario del trabajo. Por lo tanto, modifica los términos que hace un momento me has mencionado, que es la no realización personal y en este caso la despersonalización. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, Maslas mantiene la propuesta de agotamiento, la propuesta de cinismo y la ineficacia profesional. Estos procesos son secuenciados en la persona, como hace un momento se los comenté. La presencia de agotamiento, la falta de estrategias para responder al agotamiento, la manifestación de lo que es el cinismo y por último la ineficacia profesional. Hasta ahí, ¿tenemos preguntas? Este punto es claro porque debo comentarles de que existen otros métodos de evaluación del burnout, otros componentes que evalúan el síndrome de burnout. Sin embargo, nosotros lo vamos a trabajar bajo el modelo de Maslow. Entonces, es necesario que tomes en cuenta estos tres métodos, estos tres componentes del burnout: el agotamiento, el cinismo y la ineficacia profesional. ¿Hasta ahí todo ok? ¿O tienen alguna pregunta al respecto, por favor? Sí o sí deben estar los tres componentes para hacer la evaluación. Su cuestionario no hay una modificación con estos cambios. Ok, perfecto. Primero respondo Isel. Bien, Isel, mira, en esencia, en realidad, los estudios, en el estudio de Maslow, en la propuesta de Maslow, Maslow mantiene o conserva hasta la actualidad la propuesta de las tres dimensiones. Ella dice que sí o sí deben estar presentes las tres dimensiones del burnout. Sin embargo, hay estudios que han considerado únicamente las dos dimensiones, el agotamiento emocional y el cinismo. Bien, y hay otras investigaciones que solamente han abordado el agotamiento emocional. Por eso les digo, por ahora vamos a seguir el modelo de Maslow, ¿ok? Para no perder sintonía teórica. Sin embargo, bien comenta Isel de que existen otras propuestas, sí. Estudios han comentado de que el agotamiento emocional y el cinismo son las dimensiones claves del burnout. En estudios de prevalencia hacia médicos, solamente han evaluado el agotamiento emocional, por ejemplo, para determinar que existe el burnout. Entonces, hay algunos que siguen la propuesta de Maslow, hay otros que no siguen la propuesta de Maslow, pero vamos a tratar de seguir la hilación teórica de la propuesta de Maslow. ¿Ok? Y en este caso vamos a tratarlo considerando los tres componentes. Y eso es una buena apreciación porque justamente en base a la tareita que vamos a hacer, vamos a considerar ciertos resultados, ¿no? Debe tener los tres componentes para considerar. Para el planteamiento de Maslow, sí. Sin embargo, como les menciono, solamente el agotamiento emocional y el cinismo son fuertes predictores hacia la evaluación del burnout. O sea, perdón, más que predictores, son fuertes componentes para designar que hay burnout. Casi todas las investigaciones que manejan los tres componentes. Sí, Leonard, sí. Hay investigaciones que mantienen el planteamiento de las tres dimensiones, claro que sí. Sin embargo, también te comento de que existen otras propuestas que consideran al agotamiento emocional y al cinismo. Si me dejas por ahí un tiempito y tu correo, te puedo enviar esas investigaciones, así como también del agotamiento emocional. Es más, Leonard, te tengo que comentar también de que hay otras personas que no siguen el planteamiento de Maslow y que proponen otra perspectiva diferente al burnout. Sin embargo, por un tema de afinidad con lo que es la propuesta de Maslow, nos estamos quedando con esto para el presente curso. Pero sí, de acuerdo con tu apreciación también de la propuesta de las tres dimensiones. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta al respecto? Todavía hay tiempo. ¿Alguna inquietud más allá en este apartado? Para que me puedan comentar, por favor.
¿Todo claro? Perfecto, Lender. ¿Alguien más por ahí? Sí, ok, ok, Ángela, genial. Bien, sí, quizá amolear sobre recursos emocionales y físicos. Eh, por ahí, Rosa, si me puedes comentar un poquito más, no entendí bien la pregunta, quizás amolear sobre recursos emocionales y físicos. No, me refiero digamos, a qué tipo de recursos se ven reducidos, ¿no? Porque ahí habla de reducción de recursos emocionales y físicos. O sea, ya las Ujú. personas no tienen, digamos, la iniciativa, ¿no? Para cubrir algunas necesidades que están presentando, que los lleve al agotamiento. Un poco para entender esa, Sí, esa perfecto. característica, ¿no? Sí, perfecto. Te comento que Maslow hablaba inicialmente de la involucración hacia el trabajo, de que cuando la persona no se involucra en el trabajo ya por estar con excesividad directamente de sus actividades, de las actividades por realizar, se sentían agotados físicamente. ¿Por qué? Acá viene una cuestión teórica, ¿ya? Maslow menciona de que la carga de trabajo es el principal predictor de lo que es el agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque hay la manifestación de experiencias físicas, ¿ok? Pero no solamente físicas, sino también emocionales. Hay pérdida hacia el interés del trabajo. Entonces, esto directamente produce un malestar emocional en la persona que posibilita ya la emergencia, lo que es el burnout. Entonces, inicialmente más las comentaba sobre lo que era la pérdida hacia la involucración del trabajo. ¿Por qué? Porque había un elevado desgaste por parte de la persona por cubrir las actividades a realizar. ¿Y esto en base a qué? A la manifestación directa de la elevada carga de trabajo que la persona tenía que desarrollar en su actividad. No sé si por ahí respondí en parte tu pregunta al respecto. Sí, gracias. Muy bien, excelente, gracias. Ok, bien. Vayamos ahora sí con lo que son los métodos de evaluación. Reitero nuevamente, recuerden muy bien lo que es el agotamiento, el cinismo y lo que es la ineficacia profesional. Bien, para este punto entrar a lo que son. Cambio, a ver, doctor, ¿usted cree que el burnout tiene cambio con nuestra conducta alimentaria? Buena pregunta. Vamos a verlo en lo que son las consecuencias de lo que es el burnout para poder explicarte un poquito más de eso. Yo no he visto directamente sobre lo que es la conducta alimentaria como tal, pero sí he visto en lo que son los problemas somáticos. Pero respecto a la conducta alimentaria, no te podría precisar sobre algún resultado al respecto, Elena. Por ahí interesante lo que comentas. O sea, una fuente directa sobre hábitos alimenticios, creo yo, Leonard, que el burnout no sería una fuente predictiva directa sobre la pérdida alimentaria. O sea, creo yo que existen otras fuentes más directas para poder entender lo que es un posible trastorno hacia la conducta alimentaria de una persona, más que la única presencia del burnout como tal. Podría estar involucrado, sí, pero creo yo que no sería la fuente directa o la fuente principal para lo que son un posible trastorno de lo que es la conducta alimentaria o los cambios de hábitos en la conducta alimentaria. Bien, hace un momento se acuerdan que les comenté que no todos estaban de acuerdo con la propuesta de Maslow. Ok, sí, sí, Leonard. Sí, ahorita te contesto esto para poder ir precisándolo.
Sí, Angela, sí, justo a ver, en respuesta a lo que comenta Lerner, podría ser que el burnout pueda ser una fuente, pero no creo que sea la principal para lo que es la presencia de un desorden alimenticio. No he visto reportes directos sobre la manifestación de desórdenes alimenticios en la experiencia del burnout, pero lo que sí creo es que el burnout no es el principal componente para definir lo que es un trastorno, un desorden. Un desorden es un cambio, el desorden es un cambio de... Sí, sí, o sea, sí, pero no creo que sea el síndrome de burnout la fuente principal para que exista este desorden de manera directa. Bien, en este punto, y por ahí, Leonard, si tienes alguna otra consulta más, me la haces saber y llegar para seguir por ahí hablando de este punto, del tópico que me comentas. Hace un momento les comentaba de que el síndrome de burnout no es el único instrumento de medición para evaluar justamente el burnout. Existen otros instrumentos más y hace un momento les comentaba de que la propuesta de Maslow no es la única que existe, el agotamiento emocional, el cinismo y la ineficacia profesional. Por ejemplo, el Copenhagen Burnout Inventory evalúa solamente el agotamiento y el cinismo. El cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse integra la culpa, situación que no integra Maslow, y además le cambia los componentes al burnout, tiene otros componentes diferenciados. Parcialmente parecido a lo de Maslow, pero es otra concepción. Montero y Marín ya no propone la aparición de componentes, sino propone diferenciación entre lo que es el burnout. O sea, son comportamientos, existe el burnout, pero se diferencian a nivel comportamental. Entonces, por eso le digo, siguiendo la línea de Maslow, consideramos lo que es el agotamiento, el cinismo y la ineficacia profesional, pero deben tomar en cuenta de que existen otros métodos de evaluación diferentes al burnout con diferentes componentes o diferente comprensión de abordaje. ¿Ok? Y en este punto en Latinoamérica, el Maslow Burnout Inventory es el más investigado en Latinoamérica y en el Perú. Hay una revisión sistemática del burnout y el Maslow es el que se lleva la corona, ¿ok? Porque es el instrumento más aplicado en lo que refiere en el Perú. ¿Y qué criterios debes usar para escoger la prueba de aplicar? La consistencia teórica, Ingrid. La consistencia teórica, es muy buena pregunta. La consistencia teórica. Todavía no hay algunas cosas resueltas con el síndrome de burnout. Es más, varios desacreditan a Maslow por la consigna de las 3 dimensiones, principalmente por la eficacia profesional, y optan por otras mediciones, como es el Copenhagen, como es el síndrome de quemarse por el trabajo. Esto ya depende de mucha consonancia que tú tengas o mucha afinidad que tengas con la teoría del autor base. No desacredito a Maslow, pero Maslow tiene sus, por así decirlo, adversarios o personas que van en contra o que toman otra postura diferente para medir el burnout. Entonces, de esto depende mucho la situación teórica en la cual se esté considerando el instrumento que se está evaluando, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ahí el otro instrumento que está involucrándose aquí en el Perú es el cuestionario de evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo. Gilmonte tiene su propia teoría. Por ejemplo, para ahondar un poquito aquí, Gilmonte comenta de que el agotamiento emocional no es el primer indicador de burnout. Gilmonte comenta de que el primer indicador de burnout es la pérdida de la realización personal. O sea que a partir de que cuando una persona se evalúa como ineficaz, o se evalúa como una persona no competente hacia su trabajo, empieza el agotamiento. Entonces desde ese punto, ya son concepciones totalmente diferentes para entender al burnout. Entonces, justamente, ¿de qué depende esto? De la lectura teórica. Por eso es que en el curso, de este pequeño curso, estoy tratándome de ceñirme la propuesta de Maslow. Y esto puede ser un punto de partida para que ustedes ya consideren más adelante tal vez otras propuestas más.
según ya cómo vayan agilizando los reportes de investigación en el burnout. Ay, gracias por tu participación. Ok. ¿Queda tiempo? Sí, queda tiempo. Bien, les comenté que el síndrome de burnout, el MASLOE burnout es el instrumento más aplicado. ¿Ya? Pero, a ver, para evaluar solo se toma. ¿Me podrías comentar cuál es el que toma el EMO? Claro, o sea, pero podrías aplicar el EMO considerando el estrés laboral directamente. Por ahí más las consideró la aplicabilidad del burnout pasados 6 meses. Ya dependerá de ti cómo consideres la utilidad del instrumento para consignar la evaluación del burnout. Es, Ujú. Claro, como te comento, ¿no? O sea, se esperaría que en un periodo de 6 meses pueda darse lo que es la aplicación del síndrome de burnout. Es un estándar que se estableció desde una cuestión teórica. Para otras cuestiones, para la aplicación del EMO, por ejemplo, podrías utilizar lo que es el estrés laboral, probablemente. ¿Ok? Pero ya depende directamente de una consigna del propio interventor, en este caso del propio especialista como tal. Exacto, exacto. Ya involucraría ya la elección directamente del trabajador. Como te digo, el criterio no es un criterio, el criterio sobre la evaluación del burnout no es un criterio a rajatabla, ¿ok? Pero sí es necesario considerar un periodo de tiempo esperable para poder evaluar el síndrome de burnout. Y eso también es otro criterio a considerar porque me he dado cuenta que a veces se evalúa el burnout de manera indiscriminada, en cualquier momento, en cualquier parte del tiempo, y no necesariamente te puede funcionar. Por ejemplo, evaluar a un docente iniciando el año con el burnout no le sirve de nada. Porque te va a salir bajo burnout directamente porque el docente recién está experienciando su actividad en el trabajo. Por ejemplo, o a una persona que recién ingresa a su puesto de trabajo, al mes o a los 2 meses le toma un cuestionario del síndrome de burnout. Probablemente esa persona no está con ningún indicador directo de malestar. Entonces, una medida del burnout no le funcionaría como tal. Entonces, sí, lo esperable aquí es de que sí se tenga una prudencia en cuanto a la evaluación del burnout. Sí, sí, por eso sí, sí, desde ese punto sí te entiendo, Daniel. Es necesario esperar un tiempo prudencial para poder aplicarlo. Y también te lo comento porque he tenido tesistas que automáticamente me decían, ya quiero hacer la evaluación en el puesto de trabajadores. Yo les decía, el primer criterio es por lo menos de 6 meses en adelante, que el trabajador tenga una actividad de 6 meses y me decían que no podían hacer eso. Entonces le decía, entonces no estás evaluando el burnout, te van a salir puntajes diferenciados y no te es provechoso para en ese punto. Bien, acá implica un punto crítico, bien. Más bien, gracias Daniel por esa parte de la participación. Espero haber despejado por ahí un poco la duda. Este, el tema de la validación del burnout, ya acá viene un punto crítico y que tal vez probablemente les va a chocar, porque cuando analizamos los estudios de validación del burnout, ¿ok? Primero, hay investigación sobre el cuestionario de evaluación del síndrome de burnout, que es la propuesta de Gilmonte, ¿ok? Este estudio se hizo en el 2017 y conservó la propuesta original de Pedro Gilmonte. ¿Ok? La abreviatura del CES es Cuestionario de Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Hasta ahí perfecto, mantuvo la versión original, pero adivinen qué, ¿cuál creen, cuál creen que es el punto de retroceso o un punto a considerar? Si ustedes ven la diapositiva, ¿cuál es el punto a considerar en esta diapositiva? O sea, ya está validado, pero ¿en quiénes? Únicamente.
Exacto. Doctor, ¿quiénes estarían llamados entonces a evaluar esos instrumentos profesionales? ¿Es decir, interdisciplinario o es específicamente un profesional? Sí, discúlpame, Leonard, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor, que no te escuché? ¿Te he cortado? O si lo puedes escribir, por favor. Doctor, no sé si me escuchan ahí. Ahora sí, dígame. La pregunta era, ¿quiénes están llamados a evaluar estos instrumentos? ¿Cualquier profesional? O sea, puede ser cualquier profesional relacionado a cualquier área o hay un profesional específico que, que puede tener una mejor perspectiva o visión sobre este punto. Puede ser Y, psicólogos o de repente otras profesiones. ujú. Y bueno, lo que me comentas sí es una cuestión crítica inicialmente, y es un tema de debate todavía. Inicialmente lo que se comenta es que sean los psicólogos, y en caso sean médicos, los médicos pues que tengan que recibir alguna especialización vinculada a la evaluación de lo que son los riesgos psicosociales. Justamente la involucración del término psicosociales hace participación directa, ojo, directa, a lo que son los psicólogos. Hay algunos médicos que se involucran también en lo que son la aplicación de riesgos psicosociales y hacen sus propios esfuerzos, pero la idea en todo caso sería que ellos tengan probablemente estudios complementarios o estudios directamente vinculados al ámbito de la psicología, al ámbito de la psicología del trabajo y la organización, o en temas de especialización sobre el abordaje de riesgos psicosociales. Es necesario la involucración del psicólogo dentro de este punto. O sea, si tú me dices a primera mano quiénes requieren de la evaluación, te diría que serían los psicólogos, porque están evaluando directamente una materia vinculada a lo que son riesgos psicosociales. Y en apoyo vendría a ser lo que es el médico ocupacional o la asistente social o algún otro ente interdisciplinario, pero a primera mano serían los psicólogos. Espero que con eso haya podido responder tu pregunta al respecto. Bien, y bueno, ya me lo vas comentando también. Bien, sí, como ustedes comentan, en estudiantes de medicina solamente fueron estudiantes, sí, solamente fue estudiante y solamente fue este grupo reducido. Luego de eso, no he visto otra aplicación de este cuestionario. De ahí podemos irnos a lo que son los estudios del Maslow Burnout, del MBI. Todavía hay tiempo. Del MBI, ya. Ahora vamos a este punto de aquí, ¿ya? Porque acá es donde existe mayor complicación. ¿Por qué? Porque hay un uso desmedido e indiscriminado del MBI. ¿En qué sentido? Lo aplican en diversos escenarios sin considerar de que existen versiones para cada escenario laboral. En este punto, las validaciones del MBI, ¿ok? Se han hecho desde sus dos versiones, ¿ya? Desde la aplicación de personal de salud, ¿ok? Y de servicio social, que es el Human Service Survey, y el MBI general, que es aplicado en toda organización del trabajo. Genial, Ender. Recuerden muy bien, los dos únicos reportes de validación en el Perú es el MBI de 22 ítems, ¿ok? Aplicado para profesionales de la salud y servicio social, y el otro es el MBI General Survey, que es aplicado en todo escenario del trabajo. La elección ya dependería de cada uno de ustedes. En nuestro caso, para el curso de ahora, solamente nos vamos a centrar en el MBI General Survey. ¿Por qué esta decisión? Porque es el instrumento que se acopla a todo escenario del trabajo. ¿Ok? Es el instrumento que se acopla a todo escenario del trabajo. Entonces, por eso vamos a utilizar esta propuesta esta propuesta o este instrumento de medición, ¿ok?
Y por último, también, o sea, si ustedes me dijeran, pero ¿por qué no el Human Survey? Primero porque en estos estudios peruanos de Human Survey, ¿qué característica ven? Céntrense aquí, en el Human Survey de 22 ítems. ¿Qué características pueden ver? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo característico o lo raro de este estudio? De esta versión de 22 ítems en el Perú. ¿Quién me comenta? Repito, en este cuestionario, ok, es para el personal de salud, perfecto, pero a diferencia del... Muy bien, Ingrid, el número de ítems, perfecto, Isel. Ok, hay un dato interesante aquí, que justamente fue el que realicé con... Hay una prueba que se llama EnsoSalud, que se hizo a todos los médicos y enfermeros del Perú en el año 2014. Y pude darme cuenta de que el MBI de 22 ítems en el Perú no funciona tan bien que digamos. ¿Ok? Y esto es una cuestión de cuestiones psicométricas, ¿ok? Que podría ser tópico para otro tipo de, de curso, tal vez, ¿no? Pero nos habíamos encontrado de que la propuesta de 22 ítems no suele funcionar en el Perú. O sea, la versión del Human Survey no es el más prioritario en el Perú. Y bueno, más que prioritario, no es el más útil. ¿Por qué? Porque se reducen los ítems. O sea, hay ítems que no funcionan del todo bien. Entonces, esto posibilitaría entender que ese instrumento no es el más adecuado. Si lo comparamos y ponemos un contraste con la versión General Survey, ¿ok? Que tiene 16 ítems y que tiene un mejor ajuste. Oye, aparte, como les comentaba bien, de la diversificación que puede ser este instrumento para que sea aplicado en otros escenarios del trabajo, no solamente en lo que vendría a ser personal de salud, como bien comentaba Daniel o, o Ingrid, ¿no? El personal asistencial. Entonces, les repito, ese instrumento no es del todo adecuado en su aplicación en el contexto peruano. O hasta el momento las evidencias dicen eso, ¿no? Que no es el más adecuado. A diferencia de la presencia del General Survey, que sí mantiene una estabilidad en cuanto a sus ítems. Eso es. Y bueno, y a partir de aquí, ¿por qué entender la necesidad de valorar estudios en el Perú? Primero, porque hay pocos estudios de validación. Si no tenemos un estándar de validaciones sobre el burnout, podríamos hacer poco con estas propuestas de estudios, ¿ok? Y bueno, algunos contenidos más que podrían ser revisados brevemente, ¿no? Sobre el tema de la falta de baremos, tampoco no hay baremos sobre el síndrome de burnout. No hay baremos que nos ayuden a precisar o detectar fiablemente eh, o categorizar adecuadamente a una persona si es que tiene burnout o no, ¿no? Entonces eso sería necesario. En este punto, ¿qué escenarios laborales crees tú que están expuestos al síndrome de burnout? ¿Quién me comenta? A ver, hace un momento me comentaron, pero ¿qué escenarios laborales crees tú que están expuestos al burnout aquí en el Perú? ¿Alguien me comenta? Sí, sí, en España, por ejemplo, en Chile, si más no recuerdo, también hay baremos sobre el burnout. En el occidente, perdón, en Estados Unidos también, en Europa también hay baremos directamente para modificar o para poder categorizar a las personas con respecto a puntajes de burnout. Sí, 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 sí. Bien,
Sí, por ejemplo, Daniel, ¿qué ámbito del trabajo crees tú que aquí en el Perú se pueda ver más afectado con el burnout? ¿O quién me comenta en general? A ver, ¿qué ámbitos o qué contextos del trabajo se ven afectados por el burnout? Desde su experiencia, tal vez. ¿Nadie? A ver, Ingrid, las personas encargadas. Vamos a ir leyendo. Cobranzas financieras, perfecto. Policías de tránsito, teleoperadoras que reciben reclamos. Sí, las teleoperadoras deben ser una, una población probablemente recurrente al síndrome de burnout. Los call centers. Sí, en call center hay una elevada rotación y hay de personal. O sea, continuamente están pidiendo personal porque frecuentemente renuncian frente a las inadecuadas condiciones de trabajo. Que tiene que ver con las condiciones adecuadas serían todos los sectores. Sí, o sea, gran mayoría de los sectores laborales y sobre todo actualmente, esto se puede. Sí, bueno, ya me han podido precisar varios sectores del trabajo. Por ejemplo, eh, justo se habla también, hasta el momento sus comentarios están basados en trabajos formales. Pero, por ejemplo, justo conversaba con un profesor en México, que por ahí se llama Arturo Juárez, y me comentaba de esto, ¿no? Imagínate si en los trabajos formales existe la experiencia del burnout, sería interesante ver cómo es la movilización del burnout en trabajos informales, o sea, realmente experiencian condiciones de trabajo saludables, tal vez no lo experiencian, pero aún así sobresalen frente a la adversidad, podrían presentar burnout, no necesariamente podrían presentar burnout. Se habla mucho de, o sea, perdón, el porcentaje de trabajo informal en el Perú es muy elevado. Sin embargo, no se tiene conocimiento sobre qué condiciones experiencian. Y esto probablemente porque las condiciones pueden ser altamente variadas, ¿no? En este sector informal. Y uno no sabe realmente a qué está afrontando y si realmente experiencian niveles de burnout al respecto. Entonces, sí, 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 el 80%. Por eso digo, en el Perú nosotros tenemos un tema de alarma porque el sector informal crece de manera desproporcionada y poco se sabe sobre las condiciones que afrontan en su día a día. Lo podemos saber por un tema experiencial, pero a nivel de medición, de evaluación, es muy diferenciado la manifestación de las condiciones a las cuales está afrontando. Y sobre eso conocer si es que realmente están experienciando el burnout o no, pero sigue siendo un tópico, por lo menos la OMS lo recomienda, o sea, recomienda tener un conocimiento sobre lo que es el trabajo informal y sobre qué condiciones alberga el trabajo informal y sus niveles de bienestar o malestar sobre eso, ¿no? Pero sí, casi la mayoría ha acertado en las conclusiones que comentan sobre los diversos escenarios del trabajo expuestos al síndrome de burnout. Y justamente miren, ¿no? ¿Qué tal por ahí contradicción, ¿no? Conocemos de que existe el burnout, sabemos de que está presente el burnout en diversos escenarios del trabajo, pero solamente lo sabemos por un tema de experiencia, porque conocimiento empírico a nivel de estudios como tal no lo hay, solamente lo sabemos por un tema, como les digo, de experiencia. Lo asumimos porque lo vemos en el día a día, pero no tenemos con certeza
qué condiciones están directamente, cuál es el grado de proporción en las cuales están manifestando el síndrome de burnout. Sí, sí, por eso es que justamente mi área de trabajo también es con el síndrome, impulsar este tema de estudios referentes a la psicología y la salud ocupacional. Pero bien, sigamos, nos queda poquito tiempo y hay que aprovecharlo. Sí. Bien, tú me has mencionado de que existen indicadores de burnout, pero investigando, solamente el sector salud y el sector educación presentan prevalencias. No hay más. Se hace una pesquisa a nivel de investigaciones, el sector salud y el sector educación son los únicos sectores que han presentado eh, indicadores de niveles de burnout. Y en este caso, ¿quién gana? ¿El sector salud o el sector educación? Acá está el sector salud, en enfermeros un 6.1%, médicos un 10.2%, y en educación primaria 43.2% y secundaria 36.6%. ¿Quién gana? ¿Quién está más vinculado a la experiencia del burnout? Docentes, sí, o sea, docentes claramente. Ahora, déjame comentarte de que este estudio fue en el 2008. En adelante no he visto más reportes del burnout. ¿Podría ser por los instrumentos? Sí, también podrían ser por los instrumentos. Explayarnos en eso sería, bueno, tomarnos un bastante tiempo, pero sí, también podría ser por el tema del instrumento en sí. Aunque en este punto, por ejemplo, el de Fernández utilizó el MASLASH General Survey y en este de acá de Maticorena, que es del 2016, utilizó la versión que no es tan útil, que no es útil, que es la de 22 ítems. Entonces sí, también podrían ser los resultados, podrían variar justamente por el tema de instrumentos, pero involucraría abordar un tópico más fuerte sobre el tema de validación inclusive y prevalencias a nivel de estudio. Se lo presento a manera de resultados de lo que existe en el Perú. Pero bien, imagínense, hemos tenido muchos años y solamente tenemos 2 resultados de prevalencia. Y el más próximo es del 2016 y en el sector salud. Entonces, todavía hay mucho por hacer en cuanto a investigaciones en el burnout. Bien, vamos a pasar a este punto de aquí. Ya para hacer un tema de aplicación y autoaplicación para que podamos trabajar. Ahora sí, ya conociendo mejor el estudio del burnout, vamos a una parte más aplicativa para que ustedes puedan estar más involucrados con el instrumento. Bien, hay un punto aquí, ¿ya? Hay un punto aquí a considerar. Primero, que hay que tener mucho cuidado con lo que son los instrumentos de medición y la presencia de derechos de autor. ¿Por qué? Porque para uno utilizar un instrumento debe pedir permisos, ¿ok? Debe pedir permisos al autor original o, en este caso, a la empresa que tiene los derechos de autor. El MASLASH Burnout, MASLASH no tiene los derechos de su propio instrumento, se los vendió a Mindgarden, que es la distribuidora oficial de este instrumento. ¿Perfecto? ¿Ok? Así que vamos a trabajar de todas maneras el MASLASH General Survey, pero deben considerar de que el instrumento tiene derechos de autor. No cualquiera debe usar el MASLASH si es que no se tiene un permiso previo. Ahora, ¿en qué situaciones ocurre esto? Por ejemplo, en la divulgación de congresos, por ejemplo, en la divulgación de reportes a nivel de investigación como tal. ¿Ok? Puede ser útil para un proxy, para un conocimiento inmediato, ¿ok? Un manejo interno, pero la exposición así del instrumento de medición podría ser, hasta en algunos casos, podría llegar a ser penado. Bien, es necesario que ustedes tomen estas consideraciones. No cualquiera hace uso de un instrumento de medición. Lo primero que debes hacer cuando utilizas un instrumento de medición es verificar si tiene derechos de autor. ¿De qué autor? Puede ser de la misma autora, tal vez Maslas te dice, genial, usa mi instrumento, sé feliz con ella. O probablemente Maslas te diga, ya no tengo el instrumento,
No está mis derechos, lo tiene una corporación, una organización más grande. No sé si por ahí han escuchado los términos Pearson, eh, Nuevo Mundo, Mind Garden, Taylor y Francis, son organizaciones que compran derechos de autor de algunos instrumentos. En este caso, del Maslach Burnout Inventory lo tiene Mind Garden. Lo he podido utilizar porque he recibido la aprobación directa, ¿ok? En este punto les puedo ofrecer el instrumento, pero como les digo, no podría ser de una utilidad para una presentación de resultados a nivel de congresos, a nivel de elaboración de manuscritos, porque requieren de derechos de autor, ¿ok? Y esto en algunos casos podría ser, inclusive podría llegar a ser penado. Hasta ahí, a ver. Sí, el Maslach Burnout Inventory tiene costo. O bueno, en general el Maslach tiene un costo. Tiene aproximadamente, me parece, si más no recuerdo, $50, me parece, creo que recuerdo por aplicación. Entonces sí, cuando una organización tiene el instrumento en sí, eh, tienes que comprar, tienes que pasar por el ente regular. Si es que la propuesta es identificar al trabajador o exponer, hacer una exposición o publicar con el nombre del instrumento. Así nomás no uno puede utilizar o hacer uso del Maslach Burnout. Por un tema de praxis y de conocimiento del instrumento para considerar el burnout, vamos a hacer uso del Maslach Burnout, pero deben tomar en cuenta lo que les comento. Perfecto. Y así sea utilizar un cuestionario adaptado al país. Todo eso dependería directamente si es que, aún así sea adaptado al país, se le tiene que pedir o solicitar derechos de autor, o sea, se le tiene que pedir al autor directo o a la organización para poder hacer uso del instrumento en cuanto a temas de baremación. Sí o sí, ¿por qué? Porque podría estar penado si es que al final la organización deniega la utilización del instrumento. En algunos casos, recuerdo bien que en Estados Unidos hubo una penalización por hacer uso de un instrumento que tenía derechos de autor. Entonces, de todas maneras debe entrar por un ente regular el uso de instrumentos. En este caso del Maslach, por ejemplo. No sé si por ahí tienen alguna otra pregunta. Bien. Bien, dada la ausencia de baremos, no se preocupen por eso, porque de todas maneras igual vamos a trabajar en los puntajes promedios, y en estos puntajes promedios nos van a dar un indicador relevante de la presencia del burnout o no. ¿Ok? Otro detalle importante, no confundir el Maslach General Survey con el Maslach Human o Educator Survey, que son otras versiones del Maslach. Vamos a trabajar, repito, con el Maslach General Survey. Bien. A ver, ya. Primero, hasta este punto, necesito la activación de ustedes porque es un tema de aplicabilidad que vamos a tener. ¿Están ahí? Por ahí si por favor me contestan, si están ahí todos para poder ingresar a este punto. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Para poder iniciar esta parte de la aplicación y que ustedes eh, podamos visualizar la aplicabilidad del Maslach Burnout. Bien. Bien, genial. Primero, verificar la cantidad de ítems. Por ejemplo, agotamiento emocional tiene 5 ítems, cinismo tiene 5 ítems y eficacia profesional es el único que tiene 6 ítems. Perfecto. Lo único que se hace aquí es sumar los ítems y dividirlo
¿ok? Según la cantidad de los ítems para poder obtener un promedio. Y en base a eso, trabajar estos tres niveles. Del 0 a 1 es un nivel bajo, del 2 hasta el 4, hasta 4, 4.5, recuerdo aquí, es un nivel promedio, y de 4.5 en adelante ya vendría a ser un nivel elevado. Hasta ahí, ¿preguntas al respecto o todo claro? Repito, trabajamos con los puntajes promedios. Agotamiento emocional tiene 5 ítems, cinismo tiene 5 ítems y eficacia profesional tiene 6 ítems. ¿Perfecto? Lo que se hace, la clave de calificación, si pueden ver aquí, es sumar los ítems y dividirlo bajo la cantidad de los mismos. En este caso, agotamiento emocional se divide entre 5, eficacia se dividiría entre 6 y cinismo se dividiría entre 5. ¿Ok? Y para categorizar a las personas, en este caso podría ser de 0 a 1, nivel bajo, vamos a trabajarlo de 2 a 4, ¿ok? De 2 a 4 vendría a ser puntajes medios, y de 5 a 6 ya directamente puntajes elevados. ¿Les parece? Para poder empezar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto. Bien, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Con estos puntajes que les estoy mencionando. Perfecto, vamos a tener el caso de MBI en docentes mujeres, ¿ok? Esta es una aplicación y me gustaría que por favor pudieran resolver este punto de aquí. Y ustedes mismos verifiquen. Recuerden muy bien, es la sumatoria del puntaje directo, que lo vas a poder encontrar aquí, entre la cantidad de los ítems. Agotamiento emocional sería entre 5, cinismo sería entre 5 y eficacia profesional sería entre 6. En todo caso, la pregunta sería, ¿esta persona podría tener burnout o no podría tener burnout en el caso de mujer? ¿Y qué dimensión puede ser más involucrada a este fenómeno? A ver si lo pueden resolver, por favor. Y sobre eso, ¿dónde lo agregarían, no? O sea, si tiene niveles altos, bajos. Si por favor alguien lo pueden completar y comentarme al respecto. Eso también tiene ciertas implicancias de las cuales vamos a conversar en unos momentos. En caso no hayan entendido, por favor me vuelven a comentar para poder explicar nuevamente. Y en caso hayan culminado, ¿me pudieran dar el resultado? Ujú. ¿Están de acuerdo con lo que comenta Isel? Sí, perfecto. Y en este punto, ¿dónde ubicaríamos, en este caso, ¿cuál sería la dimensión más afectada? Ojo, la dimensión más afectada.
Ujú, agotamiento emocional y cinismo, perfecto. Claro, en este caso eficacia profesional no sería del todo afectado, ¿correcto? Más que todo involucraría el tema de agotamiento y cinismo. Ahora, hay un detalle con ese punto, justamente, porque en eficacia profesional mayormente todos puntúan muy alto. Y si se asume una inversión de puntajes, saldría bajo, muy bajo, a diferencia de agotamiento y cinismo. Ese es uno de los problemas que ocurre con el instrumento de Maslach, porque se esperaría de que el agotamiento, de que la eficacia profesional también, o ineficacia profesional también tuviera puntajes elevados. ¿Me dejo entender con ese punto? Doctor, lo mismo pasa con el tema de realización personal. En esa dimensión, cuando ellos ponen realización personal. El tema sería la no realización personal, en todo caso, en todo caso, ineficacia profesional, como lo decías en un principio. Sí, te comento, Lenner, ese punto. Y ese es un punto de crítica al instrumento. Eh, Maslach propone la eficacia y la realización personal. Ese es el ítem adecuado que ella propone. Y los ítems son positivos. Sin embargo, Maslach comenta de la inversión de los puntajes. Y una inversión de los puntajes hace prácticamente desequilibra el proceso de burnout. Han habido algunas recomendaciones. Por ejemplo, Salanova con Schaufeli comentaron de que los ítems de eficacia tienen que ser modificados a ineficacia profesional, por ejemplo. ¿Ok? En otros puntos han comentado lo siguiente: prevalecer el agotamiento y el cinismo como dimensiones principales del burnout y considerar estos dos como componentes latentes para hacer una intervención sobre el burnout. Entonces, bajo estos resultados, tendríamos que hacer una potencial intervención porque el agotamiento es el que tiene niveles elevados y el cinismo ya se está acercando en este puntaje. Entonces, sí podríamos considerar una intervención a nivel de la evaluación del burnout. Hay un detalle más que deben conocer. El Maslach Burnout se hizo con la idea de que prevalecieran la evaluación por componentes, no puntaje global. No hay puntaje global en el Maslach Burnout Inventory. Que hayan artificios, lo han hecho, pero Maslach concibió la sumatoria de los puntajes de manera independiente. Hasta ese punto, ¿todo ok? ¿Queda claro este punto? Tendríamos que elaborar una potencial intervención dado a que el agotamiento ya se encuentra por niveles elevados. Aun cuando la eficacia mantiene puntajes potencialmente por el promedio, pero ya se están acercando hacia un nivel elevado, se tendría que elaborar sí o establecer ya directamente una potencial intervención sobre el burnout. Doctor, y ese es el Sí. problema en algunas universidades con su estructura de las investigaciones que hacen, porque Ujú. algunos sí relacionan bien este tema de trabajar con las dimensiones, lo que estás mencionando. Pues, por ejemplo, un caso de la Cantuta. Ellos, ellos en sus investigaciones, cuando trabajan con dos variables y trabajan con Burnout, ellos relacionan solamente las dimensiones versus otra variable, pero en caso de otras universidades, por ejemplo en mi caso de la UNAP, Universidad de la Amazonía Peruana, ellos trabajan dos variables, pero comienzan a identificar cada variable, luego lo relacionan, esas dos variables, como tercer punto. Y ahí es un poco difícil porque, imagínate, vas a relacionar el síndrome de Burnout aplicándote todo el cuestionario, si deberías aplicarlo punto por punto, te va a salir un resultado erróneo. Y sí, como te comento, y justo para responder también a lo de Isel, o sea, la idea principal de Maslach era mantener las tres dimensiones de manera independiente y trabajarlo bajo los puntajes bajo los niveles altos o elevados o como aparecieran. Sin embargo,
en algunos estudios también han recomendado que no es necesario que las 3 dimensiones puedan encontrarse directamente elevadas. Con la presencia de un alto agotamiento y de puntajes casi elevados del cinismo, tendría que hacerse una potencial intervención sobre lo que refiere al burnout. Entonces, solamente considerando el agotamiento y el cinismo, desde un criterio propio, ya tendrían que asumir o considerar la potencial intervención hacia el burnout. Más aún considerando, sí, más aún considerando que sus puntajes son extremos y conociendo la literatura, exacto, exacto, y es un indicador de que algo está pasando y es potencialmente o preferiblemente ya intervenir sobre una manifestación directa de lo que es el burnout. Entonces, cuando ustedes vean que el agotamiento y la eficacia ya mantienen puntajes elevados o que ya sobrepasan el 5, es un indicador directo. Ahora, hay un detalle muy claro que yo no les he comentado, pero es necesario tomarlo en cuenta. Yo les puse el ejemplo en mujeres. En mujeres, el indicador más fuerte del burnout es el agotamiento emocional. En el caso de los varones, es la indiferencia. Con frecuencia, la indiferencia es el primer componente en el cual el primer componente que aparece en los varones, a diferencia de las mujeres. Repito, en algunos reportes han considerado que la sola presencia del agotamiento en mujeres ya es un indicador de síndrome de burnout y que tiene que hacerse una intervención sobre eso. En el caso de los varones, se ha establecido de que la indiferencia aparece como un primer indicador de burnout y que la potencialidad de su presentación ameritaría que sea abordado desde el eje del síndrome de burnout. No sé si en ese punto me dejo entender. Que en este caso es probable que ustedes encuentren en mujeres la manifestación de un agotamiento fuerte y sobre eso considerar la evolución del burnout, y en el caso de los varones considerar al cinismo como potencial indicador de burnout si es que sus niveles fueran elevados. Eso también está contemplado en la literatura sobre las diferencias a nivel del género en cuanto a la presentación del burnout. Entonces, en este caso, viendo el agotamiento en el caso de la docente mujer, ya tendríamos que estar hablando, considerando sobre indicadores directos del burnout en este grupo de trabajadores. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta al respecto? No sé si, ya bueno, ya vamos terminando. Para el día de mañana vamos a tener otros ejemplos más y hablamos de riesgos psicosociales y el proceso de intervención. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si algo no ha quedado claro, si algo desean que refuerce, estoy en total disposición a sus comentarios. Ujú. A ver. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Sí, a ver, acá hay M. Dulanto. Bien, si no hay más que realizar, pues ya vamos cerrando esta parte de la sesión y ya continuamos mañana para seguir viendo más sobre lo que es casos de burnout, casos sobre riesgos psicosociales y ahí abordar lo que es el proceso de intervención.
Y nada, muchas gracias por su participación. Cuídense mucho y nos vemos mañana.